Buenos días, iglesia. De verdad que es una gran alegría volver a encontrarnos por este medio y bueno, estar en este tiempo tan hermoso de ayuno. Si tú no lo has iniciado, es una oportunidad. Ya es el día número 3, nuestro tercer día de ayuno y ha sido de una gran bendición. Así es que te invito, es un tiempo más que un sacrificio, es un tiempo hermoso de poder deleitarnos, de poder profundizar aún más en la palabra, de descubrir unos tesoros escondidos que, como dice la Biblia, esas cosas reveladas las tiene Dios para sus hijos. Así es que te invito a que inicies y a que continúes, los que ya iniciaron desde el primer día, a continuar con este ayuno tan hermoso que tenemos como iglesia, que lo iniciamos siempre comenzando nuestro año. ¿Qué tal si oramos por un instante para iniciar con la palabra? Señor, te damos gracias por este tiempo de oración. Te damos gracias por este tiempo maravilloso en el cual podemos exaltar tu nombre, decirte que tú eres un Dios todopoderoso, que eres grande, que eres maravilloso, Señor, que tienes el poder para detener las tormentas, Señor, que tienes el poder para sanar enfermos, que tienes el poder para multiplicar alimentos, que tienes el poder, Señor, para levantar al caído, que tienes el poder para liberar, Señor, al que está poseído, Dios. Hoy te damos gracias, Dios, y a ti recurrimos en oración para decirte, ayúdanos, Señor. Es un tiempo, Señor, en que necesitamos reconocer que solo depositando nuestra fe en ti vamos a poder lograr cada día crecer y sobre todo pasar cualquier circunstancia. Hoy te doy gracias, Dios, porque cada día nos hacemos tus hijos, Señor, y como herederos estamos seguros, Dios, de que tenemos un papá bueno, un papá maravilloso que siempre tendrá cuidado de nosotros. Hoy quiero recordar en mi oración, Señor, esa promesa tan hermosa que tú nos diste en Josué 21:45, Señor, que ninguna de las promesas que Dios había dado a su pueblo dejaría de cumplirse, Señor. Y Josué le recuerda al pueblo porque les está diciendo, recuerden, Egipto no es para ustedes, el desierto no es para ustedes y nosotros no podemos permitir que el mundo o que las dificultades o que los afanes de la vida o que las situaciones nos hagan regresar. Necesitamos recordar que Dios es un Dios fiel ayer, hoy y por siempre. Necesitamos recordar, Señor, en cada circunstancia, aquel que ha iniciado el año enfermo o que ha tenido que acudir a un hospital, recordar que tú eres nuestro sanador, que a veces usas personas, usas aún la medicina, los medicamentos, Señor, para que podamos ver cómo tienes cuidado de nosotros, que tú eres un Dios que provee a nuestra mesa, que hay situaciones de pronto de desempleo, situaciones difíciles, recorte en las empresas, situaciones que traen incertidumbre a nuestra vida, pero recordar que tú eres nuestro proveedor, que un día fuiste a la cruz, Señor, que tomaste una cruz, te la pusieron te pusieron en una cruz, te colocaron una corona de espinas en tu cabecita para que fuéramos nosotros enriquecidos, para que nosotros en nuestros pensamientos siempre supiéramos que las dificultades, que las necesidades las tiene cubiertas tú, que tú eres el que tiene cuidado de nosotros, Dios. Hoy te quiero dar gracias, Señor, porque tú traerás más unidad en nuestros hogares. Habrá un amor que se renovará, Señor. No sé cómo vendrá ese vino rico, no lo sé, no lo sé. Así sucedió en las bodas de Caná de Galilea. Simplemente Jesús miró, pidió que llenaran las tinajas, Señor. Y yo creo firmemente que en esa perseverancia de las parejas, Señor, tú colocarás ese vino dulce, ese vino agradable, ese vino que nos invita, Señor, a continuar, no por una costumbre, no por una obligación, no por unos hijos, sino con el gozo del amor renovado, por el gozo de compartir, por el gozo de cuidarnos, por el gozo
gozo de tener esos tiempos como pareja. Hoy también te quiero agradecer porque volveremos a recordar la promesa de que nuestras generaciones serán superiores a nosotros, que nuestras generaciones serán mejor, con un espíritu superior, Señor, que aprenderán a enfrentar las circunstancias, Señor, que el mundo no los tomará porque tú estarás con ellos, tú los guardarás, los protegerás y los ayudarás. Hoy te quiero agradecer, Dios, porque esa promesa abarca todo, Padre, abarca tantas cosas tan maravillosas que si vamos a tener alguna incertidumbre o vamos a creer que tú te has olvidado, Señor, no es sino tomar tu palabra, no es sino tomar esas promesas y saber, Señor, que todo lo que has prometido se cumplirá. Dice la palabra que ni una tilde ni una palabra de las que están escritas pasará, Señor, sino que todas ellas se cumplirá, Dios. Hoy te agradezco, Señor, y te bendigo y te exalto, y esa es la confianza que tenemos, Señor, cuando inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos para hablar contigo, de que tú eres un Dios que oye y que responde. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy celebramos a Cristo. Quiero ver sus palmas. Pues solo Él nos libera. Solo Él. En Él fuimos perdonados. Dile ahora sí. La más grande alabanza es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves al nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, y muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. ¿Cuándo? Arde hoy. Hoy. Para todo el que esté herido, Llega. llega el sonido del gozo. Él viene a restaurarlo. Pero conmigo. La más grande Alabanza es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, y muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. ¿Cuándo? Arde hoy. Un grito de júbilo. Hoy todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo, Cristo. Es imparable nuestra alabanza, tu Espíritu está aquí. Estremece hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy. Nos levantamos, te exaltamos. Nos levantamos, te exaltamos. Aleluya, bendito sea Dios. Bueno, ahora es el tiempo hermoso de meditar en su palabra y sobre todo
este tiempo de ayuno que tenemos. Es extraordinario saber que este alimento espiritual es el que va a nutrir nuestra alma, nuestro espíritu, así como hemos dejado unos alimentos, o bueno, cada uno ha ofrecido al Señor, algunos jóvenes, me imagino, las redes sociales, otras personas, ciertos alimentos, pero la palabra de Dios es el mejor alimento, es nuestro pan. Jesús dijo, no solo del pan natural vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que vamos a iniciar nuestro tiempo de la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 6 al 10. Y he titulado esta enseñanza El poder de la oración. La oración es algo muy importante en este tiempo y siempre en nuestra vida espiritual. Recuerdo que antes de conocer en esta forma al Señor, a través de su palabra, era muy dada a repetir oraciones, a repetir cosas. Y a veces eso me hacía como dudar de mi relación con Dios, o me la hacía sentir muy lejana. Pero cuando llegué al conocimiento de su palabra, a profundizar tantas cosas, empecé a ver al Señor como ese Padre bueno, como ese Padre real, no solamente Dios, sino ese Padre, ese amigo, ese Dios maravilloso que estaba preocupado por mí. Y empecé a tener una relación con Él, una comunicación por la palabra de Dios, pero también en mi oración. Y es lo que queremos nosotros que hoy tú puedas entender. La oración es una forma de comunicarme con Dios. Es una forma no solamente de pedir, sino es una forma de saber lo poderoso que es. Es una relación extraordinaria, como la relación que tenemos con un amigo, que vamos y que le decimos, oye, tú siempre estás ahí para las que sea. Es como una coinonía que podamos tener, y que eso hace que nos acerquemos más y confiemos más en nuestro Dios. Entonces, quiero que tú puedas saber que la oración es un tiempo de comunión con Dios, con nuestro Padre Celestial, reconociendo su poder y a la vez su ayuda en tiempos, ¿qué? Difíciles. Entonces, esto es lo que queremos que tú aprendas. Y no es solamente por este ayuno, sino que sea algo, un hábito para ti diario, de esa comunicación, de esa coinonía, de esa conversación con Dios. Y en este ayuno queremos aprender la oración, cómo tuvo un poder tan grande, no solamente en una persona, sino también en la iglesia cuando se reúne. El poder que tiene cuando nos reunimos, cuando a veces compartimos ciertas circunstancias y oramos, cómo tiene también poder la oración. Y quiero ponerlos un poco en contexto. Y dice que en este tiempo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, estaba gobernando en esa ciudad, gobernaba Herodes. Y Herodes era un hombre que tenía una forma de vivir como la del camaleón. A veces era de un partido, a veces era de otro partido, a veces era de unos, a veces era de otros. Entonces, a veces él estaba a favor de los romanos, otras veces estaba a favor ¿de qué? De los judíos. Y en la escritura que vamos a leer, que aparece en pantallas en el capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que aquí aparece un discípulo de Jesús que era Pedro. Entonces Herodes en este tiempo decidió ir contra las personas que estaban con Jesús, y uno de ellos era Pedro. Y dice la palabra en Hechos capítulo 12, versículo 6, Pedro estaba atado. ¿Por qué estaba atado? Porque como él decide apresarlo, entonces lo cogen. Estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Decide Herodes apresarlo, atarlo y encadenarlo, porque él quería que Pedro no predicara más, quería callar a Pedro. Y continúa la palabra, que si había más soldados cuidando la puerta de la cárcel, era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente. Él quería llevarlo para acusarlo, él quería llevarlo
para difamar su nombre, para decirlo, el desacuerdo que había con lo que ellos estaban haciendo los discípulos de Jesús. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene el control de todas las cosas? Parece una situación difícil, parece una situación injusta, parece que no tiene sentido, pero Dios tenía el control. Y vamos para el versículo 7. De pronto apareció un ángel del Señor. Una luz brillaba en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate rápido. Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Aquí yo veo algo extraordinario, y es que de pronto aparece un ángel. ¿Y ese ángel quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la luz brilló y que le quitó sus cadenas, todo lo que estaba pasando, y le dijo: levántate, levántate. Y quiero que sepas que aquí la iglesia estaba reunida orando, y cómo estaba llevando a cabo tantas cosas en la vida espiritual de Pedro, cómo estaba en la vida espiritual y real. Pedro estaba tranquilo porque sabía que Dios tenía el control, pero también aparte estaban unos hermanos de él orando, y iba a haber una manifestación y un poder muy grande, no solo en la confianza que Pedro tenía en Dios, sino también en la iglesia que estaba reunida orando. Continuemos con el versículo 8. Luego el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Esto significa: necesito que tengas toda la paz, toda la tranquilidad. Pedro lo hizo, y entonces el ángel le dijo: ponte la capa y sígueme. El ángel salió y Pedro fue tras él. Sin saber eso estaba pasando. El ángel salió y Pedro fue tras él. Sin saber eso, sin saber si eso estaba pasando en realidad o si era una visión. Era algo extraordinario, iglesia. Era algo que no puede. Yo me imagino que era como una película para él, porque él consideraba esto es como una visión, no es algo real. Y yo creo que este ayuno y este día Dios nos está invitando a orar, a tener esa comunión para ver su poder y cómo Él va a obrar de la manera que nosotros no vamos a entender, de una manera increíble, de una manera que nosotros vamos a decir: yo creo que estoy soñando con lo que está pasando. Y eso era lo que estaba sintiendo Pedro. Vamos para el versículo 9, el versículo siguiente, 10. Pedro y el ángel pasaron primera guardia, luego la segunda, y llegaron a la puerta de acero que los separaba de la ciudad. La puerta se abrió sola. Pedro y el ángel salieron, caminaron más o menos una cuadra, y de repente el ángel desapareció. Bueno, hasta aquí es del estudio que vamos a hacer, y quiero que sepan, todas estas cosas extraordinarias pasaron porque primero Pedro estaba seguro que aquel que lo había llamado, que aquel que había ido a la cruz, que aquel que lo había perdonado cuando él lo negó, que aquel que había resucitado entre los muertos iba a hacer algo por él. Pero también había una iglesia que estaba reunida orando. Dice la Biblia que la iglesia se reunió para orar por la situación que estaba pasando con Pedro. Entonces Herodes quiso callar la predicación de Pedro, pero había una iglesia que estaba libre y estaba reunida, y sabía que su confianza estaba en el Señor. Había un grupo de creyentes. Iglesia, te quiero invitar: no dejes de tener esa conversación con el Señor a todo momento, diariamente. Por favor, no lo dejes, porque hay cosas extraordinarias que Dios quiere hacer en este tiempo. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha pensado, son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos. Y yo sé que tú lo amas a Él. Y el Señor va a hacer cosas extraordinarias en este tiempo que pareciera que es muy difícil, que hay un caos a nivel mundial de todas las cosas, que hay una economía terrible, que hay unas epidemias, que hay una cantidad de enfermedades, que hay una tasa de separaciones de hogares grandísimas, que hay una cantidad de destrucción en la juventud. Pero para los que amamos a Dios, Dios tiene preparadas cosas extraordinarias.
pero solamente lo podemos lograr cuando mantenemos una comunión, cuando mantenemos esa coinonía, cuando nuestra oración es la prioridad en todo el tiempo de nuestra vida, cuando a todo instante, antes de llegar a tomar una decisión, pensamos, Dios, Jesús, ¿qué pensará? ¿Cómo me podrá ayudar? Él hará algo, no entiendo esto, pero algo pasará. No voy a tomar el control, no me voy a afanar, no voy a tomar determinaciones fuera de lo que el Señor dice, sino que haré lo que Él me diga. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos esa comunicación con nuestros amigos, siempre decimos, ¿no? Fulano de tal me dijo, yo lo voy a hacer. Bueno, la invitación que yo te quiero hacer el día de hoy, en este tiempo de ayuno, toma la oración como ese hábito en el que vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, lo que Dios quiere que tú, la forma como Dios quiere que tú camines, la forma como Dios quiere que tomes decisiones, la forma como tú quieres, Él quiere que tú vivas. Así es que, ¿qué tal si cerramos nuestros ojos y damos gracias al Señor por este tiempo tan extraordinario y porque Él nos muestra las cosas tan extraordinarias que Él puede hacer cuando depositamos toda nuestra confianza en Jesucristo y cuando estamos tranquilos de que Él tiene todo el control y solamente lo logramos en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de meditar. Y esa oración es algo tan extraordinario porque te recuerda también la palabra de Dios. Viene el Espíritu Santo y nos recuerda esa palabra. Y esa palabra, dice la palabra de Dios, que viene la fe y viene la fe por el oír la palabra. Entonces te invito a que oremos. Señor, quiero darte gracias porque si habíamos dejado nuestro hábito de orar, de pronto nos habíamos llenado de incertidumbre o de angustia, Señor. Gracias por la invitación que nos hace en este tiempo, Señor, a tener más comunicación contigo, a depender más por medio de la oración de todas las cosas, Señor. Yo me imagino a esa iglesia hermosa diciendo, el Dios de nuestros antepasados, el Dios de los tiempos pasados, ese Dios que permitió que el pueblo de Israel cruzara por ese mar, cruzara ese mar y no les pasara nada cuando los enemigos venían contra ellos. Es el mismo Dios que va a ayudar a Pedro. Yo no creo que la iglesia se ponía a decir que lo saquen de la prisión, que venga el abogado, que venga cuál es la persona importante que está en nuestra iglesia para que los ayude. No, ellos estaban creyendo en el poder, en lo maravilloso que eres tú, en lo poderoso, en lo extraordinario, en ese Dios lleno de amor, en ese Dios lleno de compasión, de misericordia. Estaban pensando en ese Dios que dio a su propio Hijo. Ellos habían visto la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, habían visto que todas las cosas que Él había hablado cuando estuvo con ellos se estaban cumpliendo. Ahora tenían el poder del Espíritu Santo y sabían que no estaban solos, que el Espíritu Santo estaba con ellos. Así es que, iglesia, esa es la invitación. No puedes dejar de cortar esa comunicación con el Señor, de tener ese tiempo de oración, porque la oración tiene poder. La oración te hará ver en este año que se ve todo difícil para muchas personas allá afuera, pero para los que amamos a Dios van a pasar cosas extraordinarias, como lo que le pasó a Pedro. Dice que él pensaba que era una visión y eso va a pasar con nosotros. Vamos a contar cosas tan extraordinarias de este tiempo. Así es que te invito a que continúes en este tiempo de ayuno y recuerdes, la oración es algo muy, muy importante porque es tu conversación con papá y con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, tu Salvador, que te permitirá ver cosas extraordinarias. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no te los quieres perder, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. También queremos saber de ti, así que déjanos tu mensaje en la caja de comentarios y te estaremos leyendo. Dios te bendiga.